Uy, a ver, dice que Todo, recién terminó, escuchen. bueno, Dice, todo acabo lo de que cortar, vimos, ¿están? ¿Qué hago? ¿Le digo que pase, ¿eh? que no pase? Me No, dice, deja de acabo decir de que ya cortar, está. ¿están? No, Estamos en vuelo. ya está, que no hace falta. Sí, Estamos terminando, ¿le pongo? sí. Sí. Bueno, listo, ya está. Bueno, toda esta materia en realidad, si ustedes se fijan, parte de plantear las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Y son unas ecuaciones para mí mágicas que relacionan todo el electromagnetismo con los campos eléctricos y magnéticos. La solución, como dice acá, de las ecuaciones da lugar a formas de onda. Y tenemos dos formas de onda. O sea, tenemos ondas que son guiadas por conductores, líneas de transmisión, y ondas libres en el espacio. Bueno, la antena es justamente la transición entre la onda guiada para transmitirla al espacio. ¿Se entiende? O sea, eso es la antena. Lo que me permite que acá, la casa, que llegue internet, o que llegue, bueno, no, la radio, la tele a mi casa, estamos hablando de por antena, ¿no? Por cable, y después distribuirla guiándola por una Claro, línea por de una línea de transmisión. transmisión. Por una línea de transmisión. Bien. Vamos ahora a ver una comparación. Veíamos cómo hacíamos los problemas de condiciones de contorno. ¿Qué planteábamos? Planteamos las ecuaciones de Maxwell en el caso de, en el vacío, ¿se acuerdan? Sin corrientes, y era todo estacionario. ¿Y qué planteábamos también? Planteábamos que como el rotor, la primera, ecuación 1, el rotor de E es igual a 0, eso significaba que entonces existe una función potencial tal que el gradiente, o menos el gradiente, me da el campo. O sea, eso es lo que me decía que el campo era conservativo. Pero, o sea, de la ecuación 1 yo puedo despejar esa condición. Hacíamos operaciones, calculábamos el rotor del rotor, y llegamos ¿a qué? A la ecuación de Laplace, que me permitía calcular el potencial. Y era mucho más fácil trabajar con un potencial que con los campos E y H. ¿Y qué hacía una vez que tenía el potencial? Listo, una vez que tengo el potencial, calculábamos el gradiente o menos el gradiente y tenía el campo E. Y el campo B, ese campo era siempre 0, porque estábamos en el caso de campos estacionarios. Y eran las ecuaciones en el vacío. No tenía cargas, no tenía corrientes. Bueno, ahora veamos cómo tratamos esto en la teoría de antenas, que es bastante parecido. Ahora sí tengo corrientes. Ven que antes que decía la derivada de J respecto del tiempo, que era la densidad de corriente, antes era 0, ahora es distinto de 0. Y voy a tener un campo de inducción magnética que depende del tiempo. ¿Sí? De hecho, dentro del conductor, la densidad de corriente se escribe como la conductividad por el campo. Ahí viene la gran diferencia. ¿Qué ecuaciones de Maxwell voy a usar? Las ecuaciones de Maxwell, las completas, con todo. ¿Sí? ¿Y cómo puedo hacer algo análogo a lo anterior? Fíjense la ecuación 4. ¿Qué quiere decir que la divergencia de B sea 0? ¿Se acuerdan cuando vimos la divergencia? Si B fuese el resultado de hacer el rotor de algo, cuando uno calculaba la divergencia del rotor, me daba 0. Bueno, de esa ecuación 4, donde dice que la divergencia de B es igual a 0, como eso es 0, yo podría decir que B es resultado de hacer el rotor de un potencial vector A. O sea, creo que esta es la primera vez que se enteran que hay un potencial magnético. Así como hay un potencial eléctrico, también hay un potencial magnético, que en general a ese vector A se le llama vector potencial magnético. Y ahora hay que llegar a una ecuación. Bueno, la ecuación que se llega, operando, haciendo un montón de cosas también, identidades vectoriales, es
a esta ecuación, que es un poco más rara, pero es una ecuación bastante parecida, porque la vinimos tratando durante el año también, de este tipo de ecuaciones. Y la solución de esta ecuación, en realidad hallando A, o sea, yo puedo calcular H y E con estas expresiones. O sea, el H queda claro. ¿Por qué queda claro? Y porque si el rotor de A es B, listo, el H va a ser el rotor de A dividido mu 0. En cambio el E queda un poco más confuso, pero también se puede despejar de estas expresiones. Faltaría sacar únicamente quién es A. Bueno, A tiene que ser solución de la ecuación esa de Helmholtz, ¿sí? Es una ecuación bastante, digamos, conocida y que se resuelve con ecuaciones de Bessel, ¿no es cierto, Sandra? Creo que era. Sí, cualquier tipo de simetría, o sea, esas Sí, soluciones especiales dependen del tipo de simetría, si es simetría cilíndrica, como esta es esférica, claro, porque obvio, generalmente los pero... campos de onda son esféricas, son, sí, de Bessel, son funciones de Bessel. Sí. Bien, listo, entonces ahora tendríamos que hallar A. Bueno, A no es simple de hallar porque, como dijo Sandra, depende del tipo de simetría. Bueno, ¿y para qué me sirve hallar E y H? Bueno, si yo tengo E y H, tengo el vector de Poynting. Y si tengo el vector de Poynting, tengo todos los parámetros de antena que necesito. Tengo la potencia total radiada de la antena, tengo la resistencia de radiación, tengo la intensidad de radiación y la ganancia directiva de la antena. O sea, todo a partir del vector de Poynting. O sea, lo que yo tengo que hallar de la antena es el vector de Poynting. Bueno, hallar el vector de Poynting es hallar E y H. Bueno, pero para hallar E y H, ¿qué tengo que hallar? Miremos tengo que hallar A. A ver, vamos a poner acá el puntero. Tengo que hallar A. Entonces calculo el rotor y calculo H, y después hago acá el laplaciano de A, y multiplico por esto y hallo el E. Pero tengo que hallar primero el A, y para hallar A tengo que resolver esta ecuación. Y con eso ya tengo todo lo que necesito de la antena. Bueno, el caso más simple de todos los casos que se les puede ocurrir, van a ver que es un lío. ¿Sí? ¿Qué sería? Miren, es un diferencial de antena, es un pedacito lineal chiquitito, ¿sí? Diferencial L de antena con una corriente J en Z. Ese sería el caso más simple. Con ese caso más simple, el A, que yo tengo que resolver acá, me va a quedar un A en una sola componente, que es en Z. Y es esta la solución. Fíjense que si el caso más simple me da esta solución, que me da en Z, porque la antena es en Z, pero bueno, tengo acá, ven, toda esta expresión extraña. En coordenadas esféricas, vamos para atrás, fíjense que me quedó A sub Z en Z versor. O sea, tengo esto en Z versor. Bueno, si yo lo quiero escribir en coordenadas esféricas, puedo escribir el Z versor como todo esto que está acá. En vez de escribir Z versor, puse esa expresión. Y entonces me quedó que el A, esa solución de la ecuación esa que me quedaba ahí extraña, depende de LR y el θ. Dijimos que para el campo magnético tengo que hacer el rotor de A. Miren lo que es hacer el rotor de A. Hago el rotor de A, porque ojo, el rotor de A, cuando lo calculo en coordenadas esféricas, la expresión es diferente, es esto que está acá. Y estas son las componentes del A que quiero calcular el rotor. Bueno, esto con esto se me simplifica, como A sub Z no depende de Z, dependía solo de, perdón, A sub Z no depende de θ, ¿por qué? Porque no tengo A sub Z, tengo R y θ, estoy en coordenadas esféricas, eso directamente me queda esta expresión de ahí. Bueno, ya tengo el H, ahora necesitaría calcular el E. Para el campo eléctrico tengo que usar esa expresión. Como A era la expresión anterior,
hago toda la cuenta y me quedó el campo eléctrico, para el caso más simple de las antenas. Bueno, ahora, si yo me interesa transmitir información, en realidad me interesa qué pasa cuando estoy lejos de la antena, no cuando estoy abajo de la antena. Entonces, el R cuadrado, el R cubo y todo eso, yo podría despreciarlo y hacer una aproximación para campos lejanos. Entonces tiro, porque si se fijan, por ejemplo, acá tengo un R, multiplicado este R cuadrado, cuando hago la distributiva, me va a quedar un R cubo. Y acá un R cuadrado, o sea, yo puedo usar la aproximación y tirar todos los términos que tengan, me van a quedar con R cuadrado y R cubo. Bueno, se me simplifica un montón, y con todo eso, las expresiones de E y H, para ese tipo de antena, que era un pedacito lineal de antena, me quedan así. Fíjense que me quedó en tita y en phi. Quiere decir que el vector de Poynting, que va a resultar del producto de estas dos cosas, ¿en qué dirección va a quedar? Si tengo que multiplicar tita versor por phi, estoy en coordenadas esféricas. A ver, pensando en coordenadas esféricas. Eta. No, en las esféricas, ¿qué coordenadas tengo? Tengo R, tita y phi. R. En R. Hago la cuenta, y el vector de Poynting, ven, me quedó en R versor. ¿Y de qué depende? Depende de R y depende de tita. Pero me quedó en R versor. Bien, ¿qué empiezo a calcular? Todos los parámetros de antena. Puedo calcular la potencia radiada. ¿Cómo se hace? Y tengo que integrar, es como calcular el flujo de potencia, pero a través de ¿qué? De una esfera que encierra la antena. O sea, si yo encierro esa antenita chiquitita, que era el pedacito de ese cable, con una esfera y lo integro, calculo la potencia total radiada por esa antena. Bueno, lo que hago es hacer eso. Integro esta expresión en una esfera, y en este caso la potencia de esta antena me dio esta expresión de acá. ¿Qué otro parámetro teníamos de antena? La resistencia de radiación. ¿Cómo se calcula eso? Y agarro la potencia total radiada y la igualo a I cuadrado por R, bueno, dividido por 2. Y de ahí sale otra magnitud que le llaman la resistencia de radiación. de radiación de la antena. Ahora, de todas maneras, chicos, piensen que esto nosotros lo estamos haciendo para ese mini pedacito, ese diferencial de antenita. Sí, por eso digo, no, usted no tiene que hacer una cuenta. Cada antena que ustedes hagan va a tener este parámetro ya definido para cada antena. Claro, no necesitamos de dónde se llega, simplemente conocer el parámetro y qué implicancias tiene para la antena. Qué ventajas, qué desventajas, si según el parámetro es la ubicación geográfica, los datos que puede recibir, si es una antena receptora o es una antena emisora, o puede funcionar de las dos maneras, ¿sí? Y también para darles un ejemplo, que cómo se calcula todo eso, se calcula con el vector de Poynting, o sea, es re importante el vector de Poynting porque sale todo. Y para que vean también que la solución que vimos, que era un lío, era para una antena súper simple, todas las demás nadie hace cuentas, lo hacen por cálculo numérico. No, es cálculo numérico, ¿sí? Exactamente. Bueno, ¿cómo calculo la intensidad de radiación? Y bueno, entonces había que normalizar el vector de Poynting para que desaparezca la R, esa que dependía. Entonces lo que hago es multiplicar eso por R cuadrado, ¿ven? Y entonces la expresión que me quedó ya no tiene más el R. Ahora depende solo de tita. Con esa intensidad de radiación, ahora ya nos estamos acercando más a los dibujitos que aparecen. Lo que hacen es dividirla por la intensidad de radiación, pero para una antena ideal, porque una antena isótropa no existe, sería una antena que irradia exactamente igual, una esferita perfecta en todas las direcciones. Entonces yo eso lo divido por lo que sería una antena ideal, y me da un valor. En este caso, esto, 3 medios de seno cuadrado de tita.
Profe, disculpe, yo le quería Sí. hacer una consulta porque yo he visto, por ejemplo, en mi trabajo modems y tienen antena, chiquita, obviamente, despreciable con una antena grande, pero la onda tiene forma de un toroide. Bueno, vas a ver esto. ¿La onda o el lóbulo de radiación? Esto de acá, El esto lóbulo es el lóbulo sería la antena, digamos, la radiación, la forma radiación tiene la forma de toroide, digamos. ¿Y qué es esto? Claro. Es eso. Es esto, mira. Pero este es Ese patrón patrón de de radiación. radiación, Ojo, por eso digo, claro, no confunda. Porque no es la onda, es el claro. patrón de radiación, es la zona, o sea, es el Perdón. espacio geométrico en donde radia. O sea, ¿cómo radia? ¿Cuál es la radiación? Bueno, tengo un determinado lugar geométrico. Claro. En tu caso es el toroide. Igual es ese tipo de antena, no creo que todas sean iguales porque No, no son todas iguales. No, por No, eso, y esos gráficos, imagínate que no. en este caso, ahí tenés una antena, ahí tenés arriba una antena isótropa, pero Ideal, que lo que te claro, dije la perfecta. que no existe, sería una antena que es un punto en realidad, porque no claro, existe. exacto. ¿Sí? La otra al ser una Un línea. punto, y en todas las direcciones tenés exactamente la misma información para todos lados, manda. Lo mirás de un lado, de otro, es así. Esto que está acá abajo, justamente es para el pedacito de ese elemento de corriente, que es demasiado lindo también. Sí. Sí. ¿Sí? Porque no existe tampoco es. A medida que esto es más largo, lo que sea, empieza a deformarse. Bueno, y ahí tenés el patrón de esa radiación, y fíjate que no es lo mismo en una dirección que en otra. No es lo mismo poner la antena de costado que para arriba. Claro, justamente eso nos explican por el tema de que llegue el patrón de radiación a todo el lugar que queremos. Exactamente. Sí. Ahora, ¿por qué es tan importante resolver ese diferencial de antena? Bueno, acá tenés, mira, bueno, esto está hay programas que directamente te grafican todo esto súper lindo, y esto y cualquier otra cosa más. Ahora, ¿por qué es tan importante? Por esto, miren. Todos estos tipos de antenas, vos lo podés pensar como que en cualquier pedacito lo podés integrar, digamos, o modelizar como pedazos de diferenciales. Son todos como hilos conductores. Entonces vos lo Y la podrías expresión resolver cambia, fíjate, ¿de qué cambia? Por la geometría que tenga la por antena. la geometría. De eso depende. Y vos fíjate, Ya, cada una de estas tienen una función determinada. claro. No todas sirven para todo, ni todas se aplican para lo mismo. Entonces, ustedes en la presentación tienen que ir al hueso. Eligen una antena y estrujan toda la información técnica de esa antena. Pero no hacen todo este... No hacen cuenta porque no se pueden No, hacer cuenta. De porque esas no se antenas puede. No. no se puede. O Ustedes sea, lo ahí lo que hacen podrían es ingresar los datos a un sistema no me sale la palabra, un programita que les haga el cálculo numérico de la antena con los datos que ustedes van tomando y les reconstruya a través de cálculo numérico, pero ustedes no tienen que hacer ninguna cuenta. Es más, si buscan por internet hay incluso aplicaciones que les dicen cuál es el lóbulo de radiación de cada antena. Estaba pensando en la Esta es la emisión. última, ¿no? Sí. Ahí sí. Ahí pueden cambiar la antena, ¿ven? Y les da las diferentes cosas, no sé qué más pueden cambiar. Y fíjate, dice intensidad, pone show graph, a ver, el del medio, cliquea al del medio. Eso quería. Eso que está ahí es la transformada de Fourier discreta. ¿Ven? Le discretiza las frecuencias en la cual la antena está emitiendo. Mira, cambia de antena, Gaby. Sí, vamos a ver. ¿Ven? Por eso digo, esto que cuando nosotros lo que les pedimos a ustedes es que lo relacionen con los temas que se vieron durante la materia. Dispersión, líneas de transmisión, transformada de Fourier. Esto del telescopio que estás diciendo vos, Pablo, lo que manda es una señal y cuando recibe la señal, lo que hace es una transformada de Fourier.
para poder saber qué mandó y qué volvió. Y en función de Claro. las diferencias de lo que llega, es con lo que se topó. Y claro, se hace una antitransformada. Para diferentes tipos de antena, ¿ven? Y cómo les hace el... Mira, este le va a gustar a Sandra, es ¿cómo se llama? Sí, el de Sierpinski, Sierpinski. el triángulo de Sierpinski. Sí, porque hay antenas que tienen esa forma. Hay circuitos que tienen esa forma. Miren lo que es esto. No, Son divino, programas de hermoso. simulación. Ustedes miren que tienen las liñitas del campo y fíjense el lóbulo de radiación. Miren, claro, miren lo que es la antena esa de los televisores viejos. Perfecto. Esa creo que es la antena logarítmica, ¿no? Porque las proporciones que Sí, se van armando son los logaritmos. sí. Sí, mira, ahí dice log period, yo no veo nada, pero ¿viste? Sí. Mirá lo que es la antena de la radio del auto. Y mirá Sí. mirá lo del avión, me muero. Sí. Bellísimo. Bueno, Cópiense ya esa... Y a ver, son 4 grupos. Sean astutos y no pongan la misma fotito. Díganse entre ustedes, mirá, yo me quedo con esta, me quedo con la otra. Busquen primero. Claro, hay miles de cosas. Claro.